buenos días, amables televidentes del canal OnePlus. Hoy nos encontramos con Giovanni y Nata para conversar algo que es un tema que para el ser humano, sobre todo para los ecuatorianos y especialmente para los habitantes de la cuenca del Guayas, pareciera que es un problema que no existiera. Vemos aguas por todas partes, pero no entendemos del problema de la escasez del agua. Guayaquil es una ciudad y una región bendecida por agua. El Golfo de Guayaquil tiene dos grandes cuencas, la del Guayas y la cuenca Jugones, ambas con unas problemáticas muy especiales. Giovanni Ginata maneja un fondo que se supone fue creado para preservar la cuenca del Daule. Sin embargo, él, al igual que yo, tenemos muchos reparos sobre la situación y las circunstancias que gravitan alrededor del problema del agua en nuestra región. Bienvenido, Giovanni. Muchas gracias, Ramón, y coincido contigo con respecto a que es un tema supremamente importante que no tiene la visibilidad adecuada y que es nuestra obligación, como en tu caso y en el mío, de personas que estamos involucrados en el tema, de hacer conocer a la gente que nos escucha cuán grave puede convertirse esta situación. Tenemos un problema y específicamente has estado trabajando los últimos años en el manejo de uno de los brazos de la cuenca del río Guayas, el Daule y todas sus subcuencas que vienen desde vertientes y ductos de Manabía, igual que ductos de la sierra de la cordillera occidental. En ese marco, ¿cuál es tu diagnóstico y las circunstancias que atañen a este brazo fluvial? Bueno, primera cosa, quiero recalcar que esta cuenca hidrográfica para mí es una de las más importantes, si no la más importante del país. ¿Por qué? Porque de esa única fuente de agua, de la cuenca del río Daule, dependemos para sobrevivir más de 5 millones de personas. Es decir, que un 30% de la población o un 25% de la población del Ecuador depende de este cuerpo de agua. Sin embargo, insisto, no creo que se le está dando la atención, que no hay una rigurosidad en las actividades vinculadas a la conservación y a la restauración de todas las áreas que han sido degradadas. Para referencia de ustedes, solamente el 13% de los bosques que originalmente estaban en pie en la cuenca del río Daule siguen en pie. Es decir, que el 87% de los bosques han desaparecido. Cualquier persona de primaria se le enseña que si no hay bosques, no hay agua. Evidentemente, en nuestro país también hay un factor de clima vinculado a corrientes marinas, pero evidentemente, si no hay bosques en pie, vamos a tener regímenes de lluvias que van desapareciendo, y eso es lo que se está viendo año tras año. Nosotros tenemos 13.540 kilómetros cuadrados. Es una de las cuencas, insisto, más grandes, no solamente en población y en extensión, y además es una cuenca desde el punto de vista productivo y agrícola súper importante. La mayor parte del arroz del Ecuador se produce allí, una buena parte del cacao, una buena parte del maíz, una parte también importante del banano. Es decir, es un área productiva muy importante, y me causa asombro que no haya habido en las últimas décadas el suficiente interés y la suficiente inversión para precautelar, para conservar esta cuenca. ¿Qué clase de inversiones son las que hacen falta? Hace muy pocos días conversaba con un montudio ancestral, por llamarlo, de aquellos que todavía conservan sus tradiciones. Y él me decía: Ramoncito, hace 60 años, 50 años, nadie nos solucionaba los problemas. Nosotros solucionábamos nuestros problemas, tanto en la sequía como en la inundación. Comprendíamos la dinámica, la hidrodinámica que se daba en la región, y sabíamos cómo llevábamos el ganado montaña arriba, o veníamos a pastear en el verano. Y me resultaba analógico, decía, por ejemplo, lo que es hoy día de la Aurora para abajo, es decir, lo que hoy día se llama San Borondón hasta la Puntilla, era un bajonal que se inundaba siempre en el invierno. Y al regreso de las aguas, mandábamos el ganado a pastear, o se mandaba a pastar ganado por ese sector, porque precisamente se quedaba fertilizado. Hoy día todo se le atribuye a un achaque al Estado y a la irresponsabilidad del Estado, de las autoridades del Estado.
pero ¿cuánta responsabilidad tiene la visión del empresario agrícola en cuanto al relacionamiento con el agua, querido Giovanni? Ramón, tu pregunta es muy importante porque cuando tú hablas de inversiones, normalmente cuando uno habla, por ejemplo, con autoridades o en general con la gente, cuando habla uno de inversiones, siempre piensan en obra gris, en obra de ingeniería, en acueductos, en trasvases, en sistemas de riego, en albarradas, en diques, etc. Y eso tiene, digamos, hay una razón para eso, efectivamente, pero casi nadie piensa en la parte de la inversión natural. Hay una inversión totalmente abandonada en el Ecuador, que es una inversión verde, es decir, unas soluciones basadas en naturaleza. Una cosa es la obra de ingeniería que puede trasvasar un agua de un lado a otro, pero no, eso no es suficiente. Hay que pensar también en todas aquellas inversiones verdes que deben de reponer y restaurar todas las áreas degradadas que hoy en día, inclusive en algunos sectores de Manabí, Guayas, Santa Elena, están desertificadas. Tú mencionas la responsabilidad de cada uno. Contigo mismo hemos recorrido el río Daule algún tiempo atrás y uno ve cómo la gente siembra hasta el último centímetro al lado del río, cuando todos conocemos que deberían haber zonas de amortiguamiento con caña guadúa o con algunas especies que aguanten, que más bien sirvan de agarre para que no se siga desmoronando, digamos, el suelo, donde además que también cuando vayan desagües, sean desagües canalizados para que no haya erosión. Y una gran parte de lo que uno ve de sólidos suspendidos en la cuenca, que son los que causan todo el estancamiento, es por mal manejo de suelos, porque la gente pela la tierra para la agricultura, o quema inclusive, deja el suelo pelado, y luego vienen las lluvias, y evidentemente toda la capa arable, que además es plata, que la botan a la basura, se va con el agua, se va con los ríos y acaba emancando los ríos. O sea, hay una gran responsabilidad de la gente, de nosotros, los que vivimos en esa cuenca, no solamente es una responsabilidad del gobierno. El plan del fondo que tú administras o coadministras tiene una responsabilidad desde la visión del agua potable y fue creado básicamente bajo la responsabilidad de la subsistencia urbana. Pero ¿cuánto se está haciendo a la subsistencia rural? ¿Cuál es la visión que existe más allá de ese plan, querido Giovanni, que pueda tener una consistencia integradora de la problemática hídrica de la región? Sí, efectivamente, los fondos de agua del Ecuador, que son 5 por ahora en funcionamiento, que fueron promovidos originalmente por una ONG americana, The Nature Conservancy, nacen desde la óptica de que una determinada ciudad ancla, en este caso Guayaquil, pero no descartamos la relación con todos los otros 27 cantones, obviamente, de la cuenca, tienen una necesidad de asegurar que a sus puntos de captación de agua potable llegue agua, digamos, haya agua disponible, y aparte de que haya disponible, se preserve la calidad. Efectivamente, lo que hay que hacer en un plan de acción que nosotros tenemos es una obra gigantesca que no solamente concierne a la ciudad de Guayaquil. La ciudad de Guayaquil debería ser el imán, como en el caso del FONAC en Quito, que sea el motor que empuje. No hemos tenido todavía el empuje que hubiéramos querido desde la ciudad principal, pero tenemos que integrar a los 28 cantones, tenemos que interesar a los otros alcaldes, a todos los prefectos involucrados, porque en esta cuenca entran no solamente Guayas, Manabí, Santo Domingo y también los ríos, y colateralmente Santa Elena, porque el agua de Santa Elena, como todos conocen, viene de esta misma cuenca. Entonces, todos estos actores deberían de sentarse en una mesa, entender lo grave del problema y hacer, digamos, un chanchito para poder trabajar. Tú nos preguntabas qué hacemos nosotros. Nosotros tenemos un plan de acción que en su momento fue diseñado con una consultoría que hizo la Universidad Católica Santiago de Guayaquil con financiamiento de MAPAC y la CAF, que tiene varios componentes, unos vinculados con el mejoramiento de la calidad del agua. Van a instalar o están instalando unas estaciones de monitoreo que las instala MAPAC con fondos del Banco Mundial. Hay varios componentes vinculados con actividades de conservación y restauración. Hay un componente importante vinculado con el fomento de buenas prácticas agrícolas y hay un componente vinculado con comunicación. Pero hay un tema importante, Ramón. Para hacer todo esto se necesita recursos. ¿Cuál es la gran diferencia, por ejemplo, entre el Fondo de Agua de Quito, el FONAC, y nosotros? Que la mayoría de los fondos de agua, incluyendo el FONAC, tienen una asignación vinculada con el consumo de agua potable de la ciudad. Es decir, el 2% de la facturación de agua de la ciudad se alimenta a este fondo para capitalizarlo patrimonialmente, y el fondo vive de los intereses y aparte de los dineros de cooperación que ellos consiguen. Esa asignación, esa tasa, hasta el día de hoy no se ha podido establecer por distintas razones en Guayaquil. También hay que reconocer que la pandemia metió pues toda una serie de distorsiones que
o de prioridades, digamos, que dejaron a un lado otras, pero tarde o temprano tenemos que retomar eso, porque sin dinero no se pueden hacer cosas, sin dinero no se pueden tomar actividades. Y hasta ahora el presupuesto que tenemos ha sido en gran parte financiado por empresas privadas y el resto ha sido financiado por recursos de cooperación, incluyendo Unión Europea, Agencia Francesa de Desarrollo, el mismo Nature Conservancy, entre otras. Pero has hablado de prioridad y el agua se la considera el líquido vital. Mi pregunta es, ¿qué clase de prioridad le estamos dando como seres humanos al agua? Cuando la seguimos derramando y priorizando, por ejemplo, una inversión minera cuyo riesgo sigue alterando la calidad del agua de cuencas como el Jugones y de otras subcuencas. ¿De qué prioridad estamos hablando cuando en la matriz de costos de toda América Latina y en especial de nuestra región, poco o nada se está poniendo dentro del debate la necesidad del financiamiento a través de impuestos? Siempre he sostenido que el desarrollo urbano de San Borondón debería ser el principal nutriente o de otros desarrollos urbanos como el de Urán para poder restablecer la calidad y los equilibrios en los ecosistemas hidráulicos de los cuales dependemos, Giovanni. Ramón, la respuesta corta es que yo creo que no se le da la prioridad adecuada. Si tú ves cifras en el país, en el caso de la cuenca, más del 90% de los cantones de la cuenca no tienen sistemas de tratamiento de aguas servidas adecuados. Es decir, que la mayoría de las ciudades y poblaciones de la cuenca botan al río aguas con poco o nada de tratamiento. Y en el Ecuador entero la cifra es parecida. Entonces, cuando tú ves que estos alcaldes, estos juntas parroquiales y demás priorizan otras cosas y no les interesa mucho esta parte invisible, esta obra sanitaria que no es tan visible en el momento de cortar la cinta, entonces algo está mal en esta priorización. Yo leí ayer justamente una revista, la última edición de la revista tecnológica de la famosa Universidad de MIT en Boston. Todo ese fascículo, toda esa última revista está dedicado al tema del agua. Y de lo que no la he leído toda, pero la parte que estaba leyendo habla del caso de California. Estábamos viendo que en California cada vez y cuando hay inmensos incendios forestales. Y lo que dice, y ahí lo que relata es toda la historia de manipulación humana de las fuentes de agua de California para toda esa inmensa inversión agrícola que hay en muchos valles de California, donde han ido sacando y sacando y sacando y sacando al punto que inclusive han extinguido algunos acuíferos. Entonces el ser humano se pregunta ahora qué pasa, pero la respuesta está ahí, porque si han metido mano en nuestros recursos naturales y no han tenido la visión de largo plazo, aún en países desarrollados como Estados Unidos y en California, que tiene la quinta economía más grande del mundo, imagínate qué pasa en Ecuador. Tenemos que tener esa visión de largo plazo. Daule Peripa es un embalse importantísimo que desde que se liquidó a CDG no ha tenido el mantenimiento y el cuidado ambiental adecuado. Si todos estos 5 millones de habitantes de todas estas provincias dependemos de ese embalse, ¿cómo así no hay la inversión adecuada? El otro día alguien decía en una reunión en Jipijapa, es que si se acaba el agua de Daule Peripa, hay que hacer otra inversión, nuevamente pensando en inversión de ingeniería, para desviar el Toachi y que el Toachi le tire más agua a Daule Peripa. Pero eso es una visión microscópica, porque entonces la solución va a ser cada vez y cuando meterle más ríos, pero no solucionan el problema de fondo, que es el hecho de que perdemos los regímenes de lluvias. Zonas como Quevedo, Santo Domingo, Ramón, tú que tienes muchos amigos agricultores, pregúntale a agricultores de esas zonas que han sido típicamente zonas muy húmedas. Hoy en día tiene que invertir en riego porque han bajado las lluvias. Entonces, estas voces de alarma están ahí. Hay zonas ya desertificadas en algunas de estas provincias. Esas voces de alarma ya venían sonando desde los años 70. Cuando ves la curva de hidrometría de las regiones, vas viendo cómo la lluvia o la pluviometría va reduciéndose. Y creo que a esta altura ya tenemos la mitad de la cantidad de agua que caía por efectos de la lluvia hace 40 o 50 años. Obviamente el problema está latente, sin embargo el enfoque, y como se lo dije alguna vez al alcalde de Guayaquil, se lo maneja en la ingeniería civil, pero nunca desde la comprensión holística del gran problema que nosotros como región tenemos. Exactamente. Querido Giovanni. Ramón, yo te decía el otro día a manera de chiste, pero es un chiste, digamos, un poco triste, que yo me acordaba de este tema del agua nuestro con esta película que está un poco de moda en Netflix, que es de Leonardo DiCaprio,
que él hace. Viene un meteorito que va a destruir la Tierra y el hombre comienza a ir a la prensa, a los políticos, hasta habla con la presidenta de Estados Unidos. Y resulta que esta película es un poco como una sátira, pero resulta que nadie le para bola. Y la presidenta se preocupa del tema político y de la foto y de la imagen y de las encuestas. Y los periodistas se mueren de risa y piensan también en otra cosa. Y resulta que nadie le cree o nadie le para bola y acaba llegando el meteorito a la Tierra y efectivamente la destruye. Esto mismo, que digamos no es sátira, es parte del sentimiento que yo tengo, que hay estas voces de alarma que se van dando y hay información de respetables universidades locales, de la misma ESPOL y otras, que tienen información, que tienen datos, que han levantado inclusive no solamente información sobre sobre la cantidad de agua, sino sobre aspectos de calidad de agua, sobre, por ejemplo, residuos de pesticidas y demás, pero no hay la suficiente reacción de parte de los tomadores de decisiones y también yo creo, como tú decías, de la cuota de responsabilidad que tenemos que tener en la sociedad civil. Hay un problema que late y es muy serio en esta materia. Estamos hablando del agua que fluye por los ríos, pero aún menos hemos reparado en nuestras reservas hídricas subterráneas, que están siendo contaminadas. Tampoco existe una visión sobre ese tema y eso va a agudizar aún más el problema, querido Giovanni. Sí, justamente el otro día hablábamos con el pequeño grupo humano que tenemos en el fondo de que nosotros no nos hemos preocupado mucho o no hemos hecho mucho sobre el tema de aguas subterráneas. Como te digo, tenemos muchas limitaciones de actividad en el fondo. El tema de los acuíferos es súper importante y ya se ve que en muchas provincias, sobre todo estas provincias, estas zonas, estos cantones más secos como Pedro Carbo y otros cantones, digamos, y otros cantones en otras provincias como Manabí, que los sistemas de bombeo que tienen aguas de pozo tienen que cada vez hacerlas más profundas porque ya no hay el agua. Entonces, o te encuentras con más fuentes salinas que exacto, agua dulce. O agua contaminada. Exacto. Entonces, son temas que tienen que ser analizados, estudiados. Yo, digamos, cuando se desaparecieron estas organizaciones descentralizadas como CDG, CRM, Predesur, yo creo que se cometió un error. Yo creo que sí es bueno tener una institucionalidad nacional, que antes era Senagua y ahora es Ministerio, para la parte macro, pero para la parte operativa, mi criterio es que el presidente de la República debería retomar la idea de tener estas instituciones centralizadas que estén organizadas en base a cuencas. Se debería retomar algo parecido a lo que hubo en su momento, por ejemplo, con CDG aquí en la cuenca del Guayas, que eran organizaciones... O CR, en Manabí, el CRE, correcto, que era importante en el manejo de la gran sequía que hubo en los años 40, 50. Así es. Con todos los defectos que tuvieron, yo creo que es una estructura mucho más eficiente que la actual. Y digo, tener a nivel de políticas una visión macro, pero a nivel de la parte operativa debería ser descentralizada. En su momento, y ya para ir cerrando esta entrevista, Guayaquil perdió muchísimo allá a fines de los años 60, cuando desapareció el Comité Vial, que comprendía, pongo entre paréntesis, la visión de los ríos como hidrovías. Y así siempre hubo un ejemplo, cuando trasvasas el río Quevedo o cuando pasas el río Daule a la altura de lo que se llama la Gabarra, ves como los puentes eran colgantes y no estaban repletos de pontones que no permitían, que hoy día sirven para evitar el tráfico de grandes embarcaciones o sirven como grandes acumuladores de arena. Al haber perdido esa visión de hidrovías, se perdió mucho. ¿Qué piensas tú como dirigente, de uno de los dirigentes y encargados del manejo de un fondo de agua? ¿Qué piensas tú se debe hacer en los próximos días, en los próximos segundos, para lograr reenfocar desde la comunicación este problema que vengo enfocándolo hace más de 25 años con poco resultado y como la única variante de solución, un dragado que se va a dar en las próximas horas, a mi modo de ver y con el respeto que le tengo a la autoridad, especialmente la gran voluntad que tiene nuestra prefecta, pero que no va a solucionar el problema de fondo. Mira, yo creo, yo no viví la época del Comité Vial, pero conozco las historias, me las han contado de la gran acción que ellos tuvieron en diferentes temas, incluyendo el tema del dragado, que no era una draga, eran pequeñas dragas a lo largo del río.
y creo que deberíamos retomar algo parecido a lo de esa época. La visión que tú dices, tú mencionas de la prefecta, a la quien le tengo mucho respeto y estima. Nosotros, hay un estudio que lo financió la CAF y también me parece que MAPAC, de una empresa de mucho prestigio de Holanda, y tú conoces que los holandeses son uno de los reyes en el manejo de agua, y que viven, como dicen, de cuencas bajas específicamente, exacto, que es lo similar a nosotros. Hay otras exacto, naciones que tienen mejor tecnología, pero por otro tipo de temas. En lo que se llaman los Países Bajos, ellos y los belgas son los maestros en esa materia. Esta empresa holandesa que se llama Deltares hizo un estudio hidrodinámico de la cuenca, donde determina, porque la gente se olvida que la hidrodinámica de la cuenca tiene influencia en ambos sentidos, en el agua que baja y en el agua que sube por la marea. Toda esa dinámica fue descrita. Ellos dan recomendaciones, ellos sí recomendaban el dragado, pero decían que el dragado no era la solución única, tenía que haber dragado, pero tenían que haber otras actividades como, por ejemplo, solucionar los problemas aguas arriba, reducir la erosión, mejorar el manejo ambiental, el manejo agrícola. Hablaban también de en algunas zonas poner diques, es decir, había un conjunto de recomendaciones que no solamente era el dragado. Está bien que la prefecta empiece con el dragado que está postergado, pero no es la única pieza en la ecuación. Tienen que haber otras piezas colaterales porque solamente esa no soluciona el problema. Es un buen comienzo, pero tiene que... Y sobre lo que tú preguntabas, yo creo que deberíamos de tratar de convocar, Ramón, una gran reunión de arranque, donde se vuelva a sentar a los tomadores de decisiones, tanto de la parte de la autoridad como de la sociedad civil, para que entiendan el problema y que se forme una dinámica, una fuerza que empuje nuevamente el tema y que haga conocer a los actores lo que está pasando, lo grave de la situación y que no podemos esperar más tiempo. Como decía, las alarmas están allí, ya hay la gente de Manabí está mucho más avanzada en su preocupación porque ellos están viviendo más el problema que nosotros, sobre todo en cuanto a sequía, pero también hay zonas de Guayas que ya tienen también problemas de sequía y no hay mucho más en arrancar. Gracias, Giovanni, por habernos acompañado en OnePlus. Hasta un próximo encuentro con ustedes, amables televidentes. Hasta Muchas la próxima. gracias. Chao. Un abrazo. Gracias.